Buenos días, Lick. Hola Ernesto, buen día. Listo, Ernesto. Hoy vamos a ver el tema de la demanda de amparo directo, ¿de acuerdo? Sí, está bien, Lick. Adelante. ¿Todavía tienes dudas o tienes alguna pregunta en cuanto a la demanda de amparo indirecto? No, ya creo que me quedó más claro el concepto de violación y de acuerdo a la jurisprudencia 193.008 de la primera sala, donde pues nos da algún lineamiento de cómo desarrollar esta parte del concepto de violación, que es primero la tutela, o sea, los artículos constitucionales que me están amparando, qué hizo la autoridad responsable y por último demostrar la inconstitucionalidad. Me parece muy bien, ya la comprendí más y creo que estamos adelante, Lick. Ok, listo. Bueno, en realidad sobre esa situación, del tema del concepto de violación, bueno, yo les decía en la sesión pasada, y por eso lo hice en vivo, es complejo en realidad la redacción. Creo que ya con el segundo concepto, a la hora de que lo redacté, creo que quedó más claro en donde yo les decía, no se pierdan a la hora de redactar, porque precisamente en los conceptos, si tú logras combinar los diferentes artículos, piensas que va sobre la misma idea. Y en el pasado, en el recurso, cuando se lo redacté, les dije, ¿saben qué? No se pierdan, porque si por uno vamos por el tema del derecho de petición, en el segundo, obviamente, era conforme lo argumentaba Liliana, yo no voy a ir sobre ese derecho de petición, sino que tengo que ir en este caso conforme a el tema de legalidad. Y ahí tiene que ser otra situación completamente diferente. Entonces, por una parte, creo que fue bueno el ejemplo en vivo, y por otro lado, creo que también es mejor que lo realice en vivo a efecto de que ustedes se percaten cómo se redactan este tipo de escritos. Porque de manera teórica yo podré a lo mejor dejarles documentos y les podré decir muchas otras cosas más, pero no va a ser lo mismo a que lo redactemos en vivo en donde tú ya te estás fijando y te estás percatando cómo es el desarrollo de esta naturaleza. Entonces, por eso en esta parte yo decidí hacerlo de esa manera. Pero bueno, creo que es más comprensible así, ¿cierto? Sí, Lick, aunque dijo que no era la única manera, ya dependía de nosotros, pero era una buena guía y a mí me pareció muy buena guía En y quizás efecto, más adelante intentemos otra forma, pero ya tenemos una guía. Eso es lo en bueno. efecto, es correcto. Sobre esta situación, eh, me parece este, que es lo más viable. Eh, y por otro lado, creo que la oportuna afirmación de que no es la única manera de poder hacerlo también resulta de manera viable. Yo decía con ustedes, bueno, lo más correcto en este sentido
es el tema de que ustedes se percaten cómo se redactan los escritos. Entonces, qué bueno que hiciste la afirmación. Si bien es cierto, no es la única manera por medio de la cual se puede hacer, ya dependerá de ustedes de cómo lo lleguen a acotar. Pero bueno, es la primera base y así es como vamos a estar, pues prácticamente trabajando. ¿Dudas, preguntas? ¿Puedo entonces pasar al tema de la demanda de amparo directo? Por mi parte, sí, Lick, adelante. Buen día, profe. Por mi parte sí está bien. ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, listo. Bueno, entonces, voy con ustedes. Y bueno, me voy a proyectar el documento de Word. Lo vamos a tener completamente, completamente, aquí. Y en este sentido, yo les voy a pedir que por favor se coloquen, o sea, en su ley de amparo, váyanse al artículo 175 de la ley de amparo, por favor. ¿Ya están en el 175? Ya, profe. Ok, listo. Bien, bueno, vamos a ver el tema de la demanda de amparo directo. En este caso sí va a cambiar un poco. No todo, porque obviamente no va a cambiar todo, pero sí va a cambiar un poco el tema de la estructura de la demanda. No son los mismos, pues los mismos puntos que se tienen que abordar en la demanda de amparo indirecto que en la demanda de amparo directo. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer es irme sobre el tema del diseño de la página. Entonces, vamos a ir a esta parte, voy a poner márgenes. Y vamos a poner aquí el 5. Y aquí me voy a ir al 2 en el derecho. Y 2.5 y 2.5. Y le voy a dar a aceptar. Luego entonces, ahora vamos a poner el tema, bueno, ya tengo mis márgenes, ya tengo lo que voy a proceder. Y bueno, voy a ir sobre esta sesión. Vamos a ver, la autoridad a la cual yo voy a dirigir mi escrito de amparo directo es tribunal colegiado. Entonces, en este caso vamos a poner honorables magistrados del tribunal colegiado en turno, ¿no? Honorables magistrados de tribunal colegiado en turno. Colegiado en turno. En este caso vamos a poner un ejemplo civil, por ejemplo, ¿no? En materia civil. Honorables magistrados de tribunal colegiado civil en turno, o como vamos a poner en la ciudad de Puebla, en turno. Y ahí está mi dirección. ¿Por qué le pongo en turno? Porque a lo mejor en mi ciudad existen más de dos o más, mejor dicho, tribunales colegiados, y obviamente todavía cuando yo ingreso mi demanda, no sé con exactitud a cuál de estos tribunales colegiados me lo van a dirigir. Y por eso mismo, como todavía no sé a cuál de los dos o cuáles tribunales colegiados me lo van a dirigir, simplemente le pongo en turno. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, Lick, estamos bien. Ahora, en esta parte es importante lo siguiente. Yo tengo que verificar cuál es la materia que en mi ciudad va a estar vigente para el tema de tribunal colegiado. ¿Por qué les digo esto?
Porque a veces, por ejemplo, al menos aquí en la ciudad de Puebla, los tribunales colegiados en materia civil ven asuntos familiares y mercantiles también. En la Ciudad de México es diferente. En la Ciudad de México existen tribunales colegiados en materia civil y de manera independiente existen también en materia mercantil. O sea, no ven sobre las mismas cosas. Ahí en Tlaxcala me parece que también son mixtos los tribunales colegiados y también los juzgados de distrito, ven de varias cosas. Entonces, tú aquí lo que tienes que observar es cómo está la división de los juzgados en base a tu, en base a tu ciudad, porque obviamente no es lo mismo tener no es lo mismo tener la misma cantidad o las mismas materias en todas las ciudades del país que a lo mejor tener simplemente unas cuantas. Ahí es donde va a variar un poco este tema. Entonces, de allí es donde genera la gran diferencia entre cómo está la división de mi propio estado de la República. Ahora, en este caso, ¿cómo me puedo dar cuenta de que está la división? Porque esa es otra parte fundamental, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta que está la división en mi ciudad? Bueno, yo me puedo ir aquí directamente al al Consejo de la Judicatura Federal. Miren, aquí nos aparece este apartado. Y voy a poner aquí, supongamos, ustedes chicos, Liliana, están en Tlaxcala, ¿cierto? Sí. Así es, abogado, sí. Le voy a dar clic aquí, ¿de acuerdo? Y aquí en donde está en Tlaxcala, yo me voy a dar cuenta cómo está la división. Por ejemplo, en Tlaxcala, nada más, fíjense, hay menos juzgados. Ustedes son el 28º circuito. Y aquí nada más hay primer tribunal colegiado del 20º circuito y segundo tribunal colegiado del 20º circuito. Fíjense, en Tlaxcala ni siquiera está la división por materia. Ahí son mixtos, ven de todo. Entonces hay primero y segundo tribunal colegiado y estos ven de materia laboral, de materia civil, familiar, mercantil, penal, de todo. No hay una división como tal. Aquí me están saliendo todos. Entonces, ustedes se percatan aquí precisamente en donde pues ven la división. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el caso de Puebla? En el caso de Puebla sí están divididos por materias. Existen juzgados de distrito en materia penal, los auxiliares, estos que tienen que ver con todas las materias, que son en materia civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales, no de materia penal porque para esos hay unos específicos. Y tribunales colegiados, como podrán darse cuenta, hay en materia civil, en materia del trabajo y auxiliares, y en materia penal. También hay tribunales colegiados en materia penal. Entonces, como podrán darse cuenta, es la división distinta. Voy a cerrarla aquí. Vamos a ver cómo están las de la Ciudad de México. Si yo me voy a Ciudad de México, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí voy a encontrar primero juzgado tercero de distrito en materia administrativa, en materia penal, en materia, materia penal, materia civil, la materia del trabajo, procesos penales en materia federal, y vean cómo está la división. Hay muchos juzgados en la Ciudad de México y obviamente así es como están divididos. Entonces, ustedes pueden checar aquí cómo está la división. Obviamente, si ven materia civil, ya saben que tiene que ver con materia mercantil y con materia familiar también. Y si no viene así la división, bueno, entonces tendrá que hacerse de otra manera. Pero todo lo checan, por ejemplo, aquí está Puebla, ya checamos Ciudad de México. Si me voy al Estado de México, vean, el Estado también tiene divisiones. Juzgado aquí son mixtos, vean, no están divididos por materias, pero hay muchos juzgados, ¿no? Tribunales colegiados también hay civiles, hay penales y aquí por lo que veo no hay laborales.
¿no? Me imagino que alguno de estos, que son segundo de circuito, estos son auxiliares, estos son los que ven en materia, laboral, por ejemplo. O, por ejemplo, los que están con sede miren, sí hay laborales, hay dos laborales, uno con sede en Toluca y el otro con sede en Naucalpan. Entonces, imagínate, para inconformarte durante un conflicto en materia laboral, tienes que viajar a estos dos municipios del Estado de México para poder inconformarte en materia laboral. Me imagino que ahí hay una división por acuerdo o por alguna circular en cómo, pues, cuáles municipios le tocan a Toluca y cuáles municipios le tocan a Naucalpan, pero para que se den cuenta cómo es que está la división en el país, pues bueno, es muy compleja, en realidad es sumamente compleja y no estamos hablando pues prácticamente de lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, muy bien, Lick. Sí, gracias. Entonces, pues bueno, todo lo checan allí en esta gran, ¿cómo explicarlo? En este gran mapa, ahí es donde van a poder checar esta diferencia. Y es por eso que de alguna manera se tiene esta división en especie, o por así llamarlo, en el amparo directo. Ahora, quisiera que viéramos un video antes de continuar con el tema de la demanda para poder tener con mayor claridad qué es lo que sucede en la cuestión del amparo directo. Sí, profe, está bien. Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Bienvenido al módulo de amparo directo. A partir de los módulos siguientes vamos a aprender en el juicio de amparo cómo se tramita en la vía directa. Durante los módulos anteriores hemos visto la vía indirecta. Desarrollamos todo el tema vinculado con el artículo 107 de la nueva ley de amparo, cuáles son los supuestos de procedencia del mismo. Pero ahora, o a partir de ahora, vamos a examinar el amparo directo. ¿Qué es amparo directo? O como decía el doctor Burgoa, el amparo uniinstancial, porque por regla general solamente es resuelto en una instancia, regla general, y ya veremos en su momento los supuestos de excepción donde procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver que en este tipo de asuntos el amparo directo, regla general, es resuelto por los tribunales colegiados de circuito. Excepcionalmente puede ser resuelto por la Suprema Corte en única instancia si éste ejerciera la facultad de atracción. Pero empecemos por partes. Para que podamos hablar de amparo directo, te invito a que tengas a la vista tu ley de amparo, artículo 170. Artículo 170 de la nueva ley de amparo. ¿Ya lo tienes a la mano? Ok, veamos ahora que conforme a ese nuevo artículo de esta nueva ley, el amparo directo procede, artículo 170, contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Esto nos lleva necesariamente a tener que identificar varios conceptos y para ello te invito a pensar, para que estés en presencia de un acto susceptible de ser combatido en amparo directo, necesitas por un lado tener una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, pero además que ésta haya sido dictada por un tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo. Ese es el primer concepto que te quiero invitar a reflexionar. Para que pensemos en amparo directo, primero necesitamos tener una sentencia definitiva. ¿Y sentencia definitiva cuál es? Para eso es importante tomar en cuenta nuevamente nuestra ley de amparo. En la ley de amparo podrás entender qué es una sentencia definitiva. Y una sentencia definitiva está establecida en el artículo 170, fracción primera, segundo párrafo, que establece:
se entenderá por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal. Si estudiaste amparo conforme a la anterior ley, pues seguramente te acordarás que decíamos, bueno, sentencia definitiva es aquella que resuelve el fondo del asunto y respecto de la cual no procede recurso. Este concepto ya no es aplicable en la nueva ley de amparo. ¿Por qué? Porque la sentencia definitiva ahora es la que, si bien es cierto, resuelve el principal, la acción principal ejercitada, la acción principal demandada. Sin embargo, si se agotó o no se agotó recurso, eso no le da definitividad. La sentencia definitiva se entiende que es definitiva desde el solo hecho de que haya resuelto el fondo del asunto en lo principal. Cierto es que por regla general se tienen que agotar los recursos ordinarios. Eso lo establece el tercer párrafo. Para la procedencia del juicio, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos. Entonces, con eso tenemos el primer concepto aplicable en amparo directo. Primero, para que sea una sentencia definitiva, es aquella que resuelve el juicio en lo principal. Es aquella que se pronuncia, pues esencialmente sobre el fondo de la cuestión planteada. ¿Por qué? Porque la resolución que da por concluido el juicio, la resolución que da por concluido el juicio, dice el mismo artículo 170, segundo párrafo, las resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Entonces, con esto tenemos sentencia definitiva, la que resuelve el juicio en lo principal. Resolución que pone fin al juicio, la que sin resolver el juicio en lo principal lo da por concluido. Pero es importante que tengas en cuenta que lo da por concluido en su totalidad. Pongamos un ejemplo, materia fiscal. Imagínate, demandas la nulidad de crédito y de procedimiento administrativo de ejecución. El magistrado instructor te admite la demanda por el crédito, pero te la desecha por cuanto hace al procedimiento administrativo de ejecución. Respecto de este procedimiento administrativo de ejecución, debes de interponer contra su desechamiento el recurso de reclamación respecto del auto desechatorio del magistrado instructor. Respecto de este auto desechatorio del magistrado instructor, esto trae como consecuencia que se resuelva. Y al resolverse el recurso de reclamación, ¿qué dirías? ¿Tengo una resolución que pone fin al juicio? Si te confirmaron el desechamiento del PAE, del procedimiento administrativo de ejecución. Sí, ciertamente sí, pero lo dan por concluido, pero únicamente parcialmente. Pero no totalmente. ¿Por qué? Porque el juicio seguiría por la acción principal. Entonces, una resolución que pone fin al juicio tendría que dar por concluido el juicio en la totalidad. Ejemplo, presento una demanda natural y a lo mejor la autoridad responsable me dice no hay lugar a tramitarla, ejemplo, porque es extemporánea ya. Voy al recurso ordinario, pensamos en materia civil, apelación, voy en apelación y en apelación me dicen, ¿sabes qué? Se te confirma tu desechamiento de demanda. Ahí tienes una resolución que sin abordar el estudio de fondo del asunto, sin abordar la acción principal, la da por concluida. Desde ese punto de vista es donde podrás tomar en consideración estos dos primeros conceptos del juicio de amparo: sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio. Los laudos por regla general, cuando son dictados por tribunales, por regla general, son dictados por tribunales del trabajo, regla general. Hay algunas excepciones, caso concreto, lo que puede ser, y está por jurisprudencia de la Corte, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, cuando dicta resoluciones sobre conflictos laborales entre sus integrantes, técnicamente es un laudo, y por lo mismo se vuelve un amparo de tipo judicial, porque se vuelve un tribunal administrativo, casos peculiares y raros. Entonces, con eso tenemos definido el primer concepto. En el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Eso es lo primero. Pero lo importante es lo segundo también, la naturaleza de la autoridad que emitió esta sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio. Es menester que esta
autoridad sea un tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo. ¿Qué es un tribunal judicial? Te invito a que pienses. ¿Qué es tribunal judicial? Digo, porque en la universidad normalmente nos los enseñaron así, ¿no? El juicio de amparo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, que proceden contra tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo. Bueno, en aquel entonces era tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Reforma Constitucional 2011 procede ahora en contra también de tribunales agrarios, que se adiciona en esta reforma constitucional. Entonces, pero para poder entender la naturaleza de qué es un tribunal y sobre todo qué es un tribunal judicial, es importante tomar en cuenta una distinción muy simple que hago. Tribunal judicial lo ves desde el punto de vista formal, desde el punto de vista material. Y desde el punto de vista formal, tribunal judicial es aquel parte integrante del Poder Judicial, ya sea federal, estatal o distrito federal. Por regla general, los municipios pues no tienen un poder judicial. Entonces, formalmente es parte del Poder Judicial y materialmente, ¿qué? Desempeña la labor jurisdiccional. Eso es lo que hace, desempeñar la labor jurisdiccional. Jurisdicere, decide el derecho, dice el derecho, resuelve la controversia. Esto quiere decir, para que sea un tribunal judicial, debe de formar parte del Poder Judicial y debe de, además, materialmente realizar la función jurisdiccional. Esto es, resolver contiendas o controversias. Y con eso ya tenemos el ejemplo de un tribunal judicial. Pensemos ahora en un tribunal administrativo. ¿Te acuerdas? Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. ¿Qué es un tribunal administrativo? Sencillo. El tribunal administrativo está compuesto básicamente de dos temas que debes de tomar en consideración. El primero, de naturaleza similar a lo que dijimos, formalmente no es parte del Poder Judicial, materialmente desempeña la función jurisdiccional. Con eso podrías decir, bueno, ya definí un tribunal administrativo. No es del todo certero. ¿Por qué? Porque en tratándose de tribunales administrativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ilustra y nos dice, mira, para que sea un tribunal administrativo se requiere que además tenga notas distintivas. ¿Cuáles son las notas distintivas del tribunal administrativo? Te invito a que busques la jurisprudencia de ese rubro, tribunal administrativo, sus notas distintivas. Y ahí vas a encontrar que los tribunales administrativos tienen 4 notas distintivas. La primera es su creación, integración y funcionamiento están previstos en una ley desde el punto de vista formal. Si está previsto en una ley desde el punto de vista formal, entonces sí tiene esta nota distintiva. Segundo, sus integrantes gozan de autonomía para resolver e incluso para de autonomía presupuestaria. Segunda nota distintiva. Tercera nota distintiva, preponderantemente se dedican a resolver conflictos administrativos entre la administración pública y entre los particulares. Cuarto nota distintiva, podrías decir, bueno, pues no forman parte del Poder Judicial. Entonces, para esos efectos, ahí sí estaríamos en presencia de un tribunal administrativo. ¿Qué excepciones hemos encontrado en la práctica? Y te invito también a que busques la jurisprudencia y ahí vas a encontrar cómo la Corte se ha enfrentado a algunos casos límite. Vas a ver 2 casos concretos que ilustran mucho. Autoridades administrativas que se vuelven tribunales. Sí, Congreso del Estado de Puebla, cuando se erige en gran jurado. Si un Congreso del Estado se erige en gran jurado para un procedimiento de responsabilidad contra altos servidores públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que en este tipo de asuntos se toma en consideración como un tribunal administrativo, porque dice, se erige en gran jurado y desde ese punto de vista, aunque formalmente no es parte del Poder Judicial, sin embargo, materialmente su función sí es jurisdiccional. Y así la Corte dijo, bueno, pues el gran jurado es tribunal administrativo y por lo mismo procede el amparo directo en su contra. ¿Qué otro caso tenemos? El caso que hacía yo referencia hace unos minutos, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, cuando se dedica a resolver
conflictos laborales entre sus integrantes. Esto trae como consecuencia que se resuelva una controversia, y la Corte dijo que en ese caso la función es jurisdiccional, y por ello, aunque aquí es peculiar, forma parte del Poder Judicial, pero no es una autoridad judicial, entonces materialmente desempeña la actividad jurisdiccional. Esto trae como consecuencia que se pueda considerar que estamos en presencia de un tribunal administrativo. Y para finalizar, ¿qué son los tribunales agrarios y del trabajo? Pues son tribunales especializados. Tribunal agrario solamente hay dos: Tribunal Superior Agrario, tribunales unitarios agrarios, y tribunales del trabajo. Ahí sí tenemos variados tipos, pero se dedican a resolver contiendas laborales. En este tipo de tribunales laborales encontrarás las juntas, los tribunales burocráticos, los tribunales, eventualmente en Puebla tenemos el caso del tribunal de arbitraje. Como no tenemos tribunal de lo contencioso administrativo, este tribunal de arbitraje tiene esa doble función: es un tribunal del trabajo y se vuelve tribunal administrativo en asuntos de policías. Como puedes darte cuenta, en este tipo de asuntos tenemos tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. La naturaleza del amparo directo es reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, combatiendo directamente la sentencia más las violaciones al procedimiento. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, y vamos a ver también cómo hay resoluciones finales en tratándose de la materia penal. Bien, sobre esta parte es importante aclarar lo siguiente, y por eso decidí poner el tema del video. Por esta situación que tiene que ver con la parte de tener claro sobre qué va el amparo directo y sobre qué cosas no va a ir. Entonces, el amparo directo es aquel que se va a interponer de manera constitucional en contra de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones de carácter definitivo en materia administrativa, salvo la excepción que viene en el artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando te dice, bueno, hay ciertas sentencias administrativas que sí se van a combatir mediante el amparo indirecto, pero fuera de esas, todas tendrán que ser por amparo directo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Y sobre esta premisa voy a poner fundamental. ¿Tienen dónde anotar? Sí, Lick, estamos anotando. Sí, Lick, estamos anotando. Póngale ahí. Primero, la demanda de amparo directo va a tener conceptos de violación. Sin embargo, los conceptos de violación serán válidos y objeto de estudio siempre y cuando se haya agotado el principio de definitividad. Listo, Lick. Ok, ahora, ¿a qué me quiero referir con esto? Porque este es un poco más complejo. Yo les decía la semana pasada, la ventaja del amparo indirecto es que si a lo mejor en el argumento te llegas a trabar un poco, lo puedes probar con el capítulo de pruebas. Y ahí es donde básicamente vas a tener tu redacción, porque recuerden que en las demandas de amparo indirecto puedes meter pruebas. Ahí es normal el meter el tema de las pruebas. Pero, ¿qué es lo que pasa en caso contrario con el amparo directo? En el amparo directo no tienes pruebas. Las únicas pruebas que puedes meter son las supervenientes, y hasta eso siempre y cuando sean documentales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente vas con el puro argumento. Entonces, como el criterio de estudio se cierra en los conceptos de violación, ahí los criterios son más estrictos. Entonces, por eso es que les decía, siempre y cuando hayas agotado el recurso de definitividad. Por ejemplo, si a lo mejor hay una indebida notificación durante el proceso, supongamos, ¿no?
hay una indebida notificación durante el proceso. Y en efecto, ¿no? A lo mejor esa notificación, de acuerdo a la ley, se tuvo que haber hecho mediante, de manera personal, porque es una notificación que tiene que ver con una comparecencia, ¿no? Entonces, esa notificación es de manera personal. Sin embargo, el juzgado no la hizo de manera personal, la hizo de manera de lista, es decir, te la pegó en las listas y ya tú si las checaste bien y si no, pues ya está hecha la notificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es una violación procesal. Ok, no promueves nada, ¿vale? No promueves nada. Vas a la apelación si es que tu asunto es de apelación, por ejemplo, en la materia civil, la materia penal, o familiar. Vas a la apelación y dice el tribunal de alzada. Recuerden que esa es otra forma de llamarle a las salas, tribunales de alzada. Entonces, supongamos, ok, ya tengo ahí mi demanda, mi recurso de apelación, ok, viene la sentencia y me lo vuelven yo genero el argumento de la mala notificación, y simplemente no me contestan, es decir, la sala es omisa y dice, no, pues no te voy a contestar, ¿de acuerdo? Ok, promueves el amparo directo. ¿Y qué va a pasar en el amparo directo? Haces valer la violación. ¿Sabes qué? En el Código Procesal me dice que este tipo de notificaciones son personales, no son por medio de lista. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? A la hora de que se te sentencien, a la hora de que se ejecute como tal el proyecto de sentencia, el magistrado lo primero que checa en los conceptos de violación es que la violación haya sido agotada mediante el recurso el principio de definitividad. ¿A qué me quiero referir con esto? Si el magistrado se percata que sí existe la violación, vuelvo a repetir, que sí existe la violación, pero que tú no agotaste el recurso el principio de definitividad mediante el recurso o la vía incidental correspondiente, a la hora de que te dicte sentencia, te va a decir, ¿sabes qué? Sobre el segundo concepto de violación se declara fundado, pero inoperante. ¿Por qué fundado? Porque en efecto, de las constancias que integran el expediente de origen, puedo percatar que existe una indebida notificación sobre tal comparecencia, lo cual genera una violación procesal. Sin embargo, he de decir que el juicio de amparo tiene por objeto revisar las cuestiones constitucionales y este juicio va encaminado a ocupar principios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no ocupas esos principios a la hora de generar esos argumentos o esos conceptos de violación, te va a decir el juzgador, es fundado, tiene razón, pero es inoperante. ¿Por qué inoperante? Porque tenías la obligación de haber agotado el recurso y no lo hiciste, o la vía incidental y no lo hiciste. Y como no lo hiciste, no objetaste ni te inconformaste, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues ahora que te voy a resolver la sentencia de amparo, te voy a decir que a pesar de que exista la violación, no te la puedo corregir y tampoco te puedo amparar y proteger con la justicia federal porque no agotaste esa vía incidental o esa vía de recurso. Entonces, esa es la parte a la que yo me quería referir con el texto que le redacté. Para que tú generes un concepto de violación en el amparo directo, tiene que ser primero conciso. 2, explicativo, exponencial y demostrativo. Porque aquí todo lo vas a hacer en el argumento. No tienes ese capítulo de pruebas como lo tenías en la demanda de amparo indirecto, como lo que vimos la semana pasada o las 2 semanas pasadas. No lo vas a tener, porque ahí ese capítulo de pruebas a ti te ayuda a que tú pruebes el concepto de violación. A lo mejor si la llegaste a redactar de manera, pues, obscura, mediana, no va a pasar nada, porque si compruebas con la prueba, como tal te van a decretar en este caso la violación, pero en el amparo directo no va a pasar así. Entonces, todo se logra concentrar en la redacción del concepto. Y ahí en la redacción del concepto tienes que decir, ok, te lo estoy alegando, no solamente porque es una cuestión de una violación constitucional, sino porque ya agoté el recurso en su momento procesal. No importa que lo hayas perdido, porque a lo mejor muchos se pueden confundir. Es que yo lo promuevo y lo perdí. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? No va a pasar absolutamente nada. El principio de definitividad te dice que solamente tienes que agotarlo. No te limita a ganarlo. Entonces, no pasa si lo perdiste. El hecho de haberlo agotado te genera que con posterioridad
tú tengas la oportunidad de hacerlo valer en el argumento en el tribunal colegiado. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo agotaste. Ah, es que lo perdí en la primera instancia, no importa, pero lo agotaste, es decir, demostraste tu inconformidad ante el acto de autoridad. Y esa inconformidad, aunque la hayas perdido, porque obviamente te resuelve la misma autoridad que te está cometiendo la violación, puede ser objeto, en este caso, de que sea revisado por el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí es donde aplicas con mayor frecuencia el tema de los principios. Por eso les decía, en este ejemplo que les estoy poniendo, si tú no logras agotar el recurso, la vía incidental, que en este caso es incidental porque es una mala notificación, cuando quieras ir al argumento al Tribunal de Amparo, te pueden decir, es fundado, pero inoperante. Es decir, tienes la razón, pero no te lo puedo conceder porque ese requisito de procedimentalidad no lo agotaste. Y por lo tanto, al no haberlo agotado, lo dejaste fuera de estudio de la sentencia de amparo. Entonces, en esta parte y en este tipo de demandas de amparo directo es muchísimo más compleja la redacción, porque al no tener el capítulo de pruebas, tienes que ser muy bueno redactando para no perderte en la idea y para demostrar la violación. Básicamente aquí lo demuestras en base al argumento que estás generando. Entonces, esta es la parte complicada de las demandas de amparo. Directo. ¿Por qué? Porque vas sobre las sentencias, es decir, vas a combatir lo que el juez dijo, pero por otro lado, combates en base a las reglas que el propio procedimiento en materia de amparo te está generando. No sé si existe alguna duda o pregunta en base a este concepto que les redacté. Todo claro, profe. No, abogado, muy claro. Es No, como dice, se basa todo a la argumentación que tengamos cada uno de nosotros. Ajá, es correcto. Ahora, algo que se me pasaba. La semana pasada les hablé acerca de la causa de pedir, que es completamente diferente o es un método diferente a lo que viene establecido en el criterio de jurisprudencia. Y les expliqué desde la vez pasada. Sé que la jurisprudencia es obligatoria, pero recuerden que en la redacción no hay nada obligatorio. Y recuerden lo siguiente, y esto tiene que ver con el derecho. El derecho es dinámico. ¿A qué me quiero referir con que es dinámico? Cambia constantemente. Lo que hoy aprendiste puede ser a lo mejor el día de mañana reformado y es completamente a lo mejor ya lo que aprendiste obsoleto. Entonces, constantemente tienes que estar revisando los nuevos conceptos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo les decía que la causa de pedir, que es una forma para poder redactar una demanda de amparo indirecto, si no te quieres evitar o te quieres evitar o ahorrar trabajo en la redacción conforme te lo está estableciendo el criterio de jurisprudencia que vimos la semana pasada, no pasa nada, tú lo puedes hacer, puedes simplemente argumentar en base a la causa de pedir. El problema aquí, es decir, que si vas a la causa de pedir, tienes que ser muchísimo mejor redactando para que con el simple argumento demuestres y pruebes la violación que se te está cometiendo. Entonces, en este caso, pues bueno, yo les decía la semana pasada, a mí no me gusta mucho ocupar la causa de pedir. Aparte, les decía, cuando yo veo una demanda de amparo y yo soy el tercero interesado, para mí es muy sencillo destruir el argumento en base al tercero interesado. ¿Por qué? Porque simplemente haces afirmaciones y todo lo dejas a la interpretación. Es más, muchos en las demandas de amparo, por ejemplo, ponen, fíjate, te estoy haciendo causa de pedir para no redactarte esos 3 pasos que te pide la jurisprudencia y aparte aplícame la suplencia. O sea, prácticamente hay abogados que te dicen, corrígeme la demanda, ¿no? Que eso en realidad es tonto, ¿no? Porque al final de cuentas, tú en ese momento en que vas a argumentar, precisamente en esa tercera parte de la redacción del capítulo de concepto de violación, es donde generas la demostración de la violación, el vínculo o la contradicción entre el paso A y el paso B del criterio de jurisprudencia. En el inciso C de ese criterio de jurisprudencia es donde vas a realizar esa contradicción o esa demostración entre el A y el B. Entonces, ahí es donde viene la complejidad. Ahora, por otro lado, anótenle allí. En las demandas de amparo directo, debo distinguir entre violaciones constitucionales, entre violaciones de derecho sustantivo y entre violaciones de derecho adjetivo. Punto y seguido. Si bien es cierto
las tres son diferentes. Las tres son diferentes. Lo que va a generar que una violación sustantiva o adjetiva, lo que va a generar que una violación sustantiva o adjetiva sea constitucional es la argumentación con base en los métodos interpretativos. Con base en los métodos interpretativos. ¿Todos copiaron? Sí, Rick, sí está bien, ya todo anotamos. Ok, ahora explico este segundo concepto. Primero. Abogado, perdón. Dijo tres conceptos, las violaciones constitucionales y ¿cuáles otras? Sustantivas y adjetivas. Gracias. Ok, bueno, ok, vamos a ir sobre la primera parte. El derecho sustantivo, recuerden que es la norma que me regula la conducta en particular. Tengo el Código Penal, el Código Civil. El derecho adjetivo es aquel que me regula el tema del procedimiento. Entonces tengo al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Nacional de Procedimientos Civiles. En materia mercantil, recuerden que el Código de Comercio cumple la doble función, es decir, es un código sustantivo y adjetivo, porque te regula la conducta en particular y también te regula el procedimiento. Si hablamos de la materia laboral, también cumple esta función, te regula la actividad en particular y te regula el tema del procedimiento. Si hablamos de la materia agraria, te regula la conducta en particular y también te regula el tema del procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo regulación sustantiva, conducta en particular. Tengo regulación adjetiva, procedimientos. Y en base a eso, yo voy a generar una violación procesal, una violación constitucional, perdón. Ahora, ¿de qué depende? De los métodos interpretativos. Yo les dejé de tarea incluso el tema de los métodos interpretativos. Y en aquella ocasión, ¿manda Ernesto? Sí, está bien, sí nos los dejó de tarea. Los Okay. métodos interpretativos, sí. Perfecto. Sobre esa tarea, yo les dije, como tal, lo que yo quiero es que aprendan a manejar las interpretaciones. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es que no solamente te fijes, como los abogados en realidad asnos, ¿no? Que solamente se fijan en la literalidad de la norma. Es más, yo les decía, muchos de los abogados y muchas de las personas de gente común piensan que lo que dice la ley es lo que se tiene que aplicar. Y yo a ustedes les expliqué, eso es completamente mentira, porque precisamente para eso se ocupan los métodos interpretativos. Y dentro de los que ustedes analizaron, incluso hasta les dejé ahí un documento, habría que recordar lo siguiente. Vimos al menos 7, y yo les dije, son al menos 18, aunque algunos criterios o algunos libros actualmente te manejan 30, pero históricamente son 18. Al menos me conformaba con que ustedes manejaran 5. Les dije 5 métodos interpretativos. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos ocupar al más sencillo, al método genético, a la literalidad. Puedo ocupar la teológica, puedo ocupar la analógica, puedo ocupar la ius naturalista, puedo ocupar la socialista, es decir, diferentes métodos para poder interpretar la norma. Entonces, en el momento en que yo ocupo la jurisprudencia entre el inciso A, B y C, en el inciso C precisamente es lo que voy a hacer. A lo mejor yo puedo ocupar un argumento del inciso B o del inciso A que a lo mejor no es sobre mi materia. Yo les ponía el ejemplo en aquella ocasión. Voy a poner ejemplo de un mal emplazamiento. Supongamos un mal emplazamiento, por ejemplo, en materia civil. El Código Procesal Civil me establece en el artículo 61 cuáles son los pasos del emplazamiento. Ok, si yo veo mi diligencia y me pongo a revisar punto por punto del artículo 61 del Código Procesal, ¿qué es lo que va a pasar? Cumple con todas las formalidades. Es decir, me señalan la casa,
me dicen que hubo una persona dentro del domicilio que no era el demandado, me dicen que le dejaron las copias del auto admisorio más junto de la demanda, y no quiso firmar la persona porque no tenía identificación, y firma el diligenciario en su rebeldía. Si yo reviso el código procesal, ¿qué es lo que va a pasar? Todo está igual. Entonces, si tú analizas desde esa manera, dices, no, pues a mí no me conviene solamente analizar el acto de autoridad con lo que tengo en el acta de emplazamiento. Porque si yo me fijo en la ley procesal y el acta de emplazamiento coinciden, no hay violación. Y entonces, ¿para qué nos contratan a nosotros? A nosotros nos contratan para encontrarle el hueco a lo que sea. No importa que a lo mejor yo me percate que sí cumple con la legalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me pongo a buscar en la jurisprudencia. No busco en la ley, pues ya me di cuenta que la ley no va a estar. En la ley sí se cumple todo, a totalidad. Me voy a la jurisprudencia. Y me percato que existe una regulación en materia laboral, en donde me establece que no solamente era necesario que se pusiera el nombre de la persona y la media afiliación, es decir, las características de la persona con la que estoy recibiendo la diligencia. No solamente eso se necesita, sino que también se requiere, en este caso, que se ponga la línea de parentesco que existe entre la persona que me está señalando la diligencia con el demandado, y que si no se señala la línea de parentesco, es inconstitucional el acta de emplazamiento. Entonces, con esa jurisprudencia que es de materia laboral, en donde me percato que tiene que decir si es hermano, si es papá, si es empleado, ¿de acuerdo? Con esa jurisprudencia, yo la aplico a mi caso concreto, pues ¿qué va a pasar? La ley procesal no me dice que establezca eso. O sea, el Código de Procedimientos Civiles no me va a decir eso. Y como no me lo dice, pues yo reviso mi acta de emplazamiento y digo, pues sí, coinciden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a la jurisprudencia y digo, ajá, pero este criterio no me lo establece. Sí me dice que habría una persona, que a lo mejor ni la conozco, pero me dice que habría una persona. Pero no pone, en este caso, cuál es la línea de parentesco que tiene conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, tengo un problema. Mi asunto es civil y mi jurisprudencia es laboral. Ahora les hago la pregunta a ustedes. ¿La materia laboral es supletoria de la materia civil? Es para que me contesten ustedes, chicos. Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Perdón. Podría decirse que sí, porque se supone que dentro de la civil, pues también está dentro de tus derechos al trabajo. No, Liliana. No es supletoria, pero la vamos a hacer supletoria. Vuelvo a repetir, no es supletoria, sí, pero la vamos a hacer supletoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no es supletoria? Porque la legislación civil me dice que solamente puedo aplicar leyes de manera ascendente. En este caso, si mi código procesal es estatal, ¿cuál sería mi supletoria? El Código Procesal Civil Federal. Y no más, porque ya no hay más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la jurisprudencia? Si yo solamente aplico la suplencia que me dice en la ley, que es de manera ascendente, pues no es supletoria. Pero yo la quiero hacer supletoria, y ahí ocupo un método interpretativo. ¿Qué método interpretativo voy a ocupar para hacer supletoria esa jurisprudencia a mi caso civil, aunque la ley me diga que no es supletoria la materia? No recuerdo exactamente el nombre, pero pues es aquel que tenemos que relacionarlo con otras leyes. Perfecto, muy bien. Tenemos dos métodos así. Tenemos el primero, el análogo y el sistemático. El sistemático no me ayuda porque el sistemático tengo que ir en línea ascendente, pero el análogo sí, porque el análogo, perfectamente como lo dices Ernesto, te dice, tienes que relacionar el caso concreto con el criterio acordado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor mi jurisprudencia es laboral y mi conflicto es de materia civil. No importa. ¿Por qué no importa? Porque a pesar de que no son supletorias, hablan del mismo acto de autoridad. Y el acto de autoridad es el emplazamiento. Entonces, a pesar de que no es supletoria, la voy a hacer supletoria. ¿Y cómo la hago supletoria? Con el método de analogía
jurídica. Y entonces aplico un criterio de una materia que es completamente diferente a mi caso concreto, y con eso te puedo decretar la inconstitucionalidad. Entonces, en esta parte del argumento, ¿me ibas a decir algo, Liliana? No, era lo que quería escuchar, pero no, gracias. Ya lo estoy explicando. ¿Lo ibas a comentar? Sí, es que tenía yo esa duda, pero ya me la está resolviendo, gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Precisamente estos métodos interpretativos son los que van a ayudar a hacer, como dirían en términos coloquiales, lo imposible, lo que no me dice la ley que sí puedo hacer. Porque la ley me dice, y es muy lineal la ley te dice, es que si no tienes esto, aplica esto, si no tienes esto, aplica esto, ajá, pero a lo mejor mi ayuda no la voy a encontrar en la supletoriedad, la voy a encontrar en otra materia que no es supletoria. ¿Cómo la aplico a mi caso concreto? La ocupo mediante los métodos interpretativos, y en este caso, el método análogo. Entonces, precisamente en base a esto es como puedo ocupar otros criterios, incluso hasta de la materia penal, no importa. No tiene nada que ver la materia civil con la materia penal, no importa. Pero si hablo del mismo concepto, de la misma violación, yo puedo aplicar un criterio que me pueda ayudar en base al sistema análogo y lo aplico a mi caso en concreto sin ningún problema. Entonces, aquí viene la gran diferencia entre redactar conceptos de violación en el esquema de la demanda indirecta con el esquema de la demanda directa. Viene esta gran relación. Entonces, en este sistema, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si yo ocupo bien los métodos interpretativos y sé perfectamente diferenciar entre derecho sustantivo, derecho adjetivo y derecho constitucional, no tengo problemas con las figuras, porque yo puedo hacer una violación sustantiva constitucional, o bien puedo hacer una violación adjetiva constitucional, en este caso. Ahora, ¿quieren otro ejemplo? Lo planteo también. Ya puse uno, planteo otro ejemplo si ustedes quieren. Sí, por favor. Ok. Seguramente todavía, bueno, ya hice el tema de los métodos interpretativos. Seguramente tienen duda en el tema de la sustantividad y adjetividad. No se compliquen, vuelvo a repetir. De manera sustantiva es la conducta en particular, de manera adjetiva es la materia procesal. Es más, por ejemplo, yo les decía a ustedes cuando empezamos el tema del curso, para que tú llegues a amparo, tienes que tener buenas bases sustantivas y adjetivas. Es decir, tanto, por ejemplo, si es derecho civil, todos tus civiles bien. Si es materia procesal, tu procesal también bien. ¿Por qué? Porque en el amparo ocupas todas esas materias para poder llevar a cabo las redacciones. Pero bueno, por ejemplo, voy a plantear un problema sustantivo, que lo podemos hacer constitucional. Ejemplo de esto. El Código Civil de Puebla me dice que los menores de 7 años, forzosamente tienen que estar en el núcleo de la madre. Y que, en este caso, la guarda y custodia es obligatoria para la mamá. Eso dice el Código Civil. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿ese código es vigente? La respuesta es sí, no lo han quitado, sigue vigente. Pero si yo les pregunto, de manera constitucional, ¿ese artículo que es vigente es constitucional o es violatorio de la Constitución? Es constitucional. ¿Perdón? A ver, sí es constitucional, pero al mismo tiempo, pues tendría que ser violatorio en el caso de que fuese el padre el que también reclamara ese mismo derecho de la guardia y custodia. Muy bien, ¿O no? Bien. ¿O me estoy...? Sigue, sí. Ya. Pues eso sería, abogado. Ok, bueno, bien, perfectamente, lo entendió bien, Liliana. Es constitucional, pero también es violatorio. ¿Por qué es constitucional y por qué es violatorio? Ahí viene la contradicción. Constitucional me dice, porque de alguna manera el artículo 4 de la Constitución me dice que el menor tiene que estar en el núcleo con el cual se pueda desarrollar en el interés superior del menor. Nosotros comprendemos que naturalmente, por el proceso de embarazo, por el proceso de gestación, incluso por el proceso de crianza, el niño va a estar más apegado con la madre. Eso es lo que podríamos entender. Pero plantea algo interesante Liliana y dice, ajá, pero ¿qué es lo que sucede si el padre también dice, pues yo también quiero reclamar al menor? Entonces ahí viene la violación, porque el artículo 4 me dice, tiene que haber igualdad entre mujeres y hombres, igualdad.
Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Si yo en el Código Civil o la ley sustantiva establezco que la custodia es preferentemente para la madre, yo les pregunto, ¿existe igualdad entre los géneros? No, definitivamente no. No, se No. rompe, se viola. Exacto. Entonces, a esta parte voy. Por eso les decía, ocupamos los métodos interpretativos, porque vamos a encontrar cosas legales que son vigentes, pero que resultan ser inconstitucionales. Entonces, aquí viene esta situación en donde yo les digo, una violación sustantiva no necesariamente puede ser constitucional. ¿De qué depende que yo la haga constitución? De la interpretación que le dé al concepto. De ahí es donde yo voy a argumentar, en este caso, para darle la vuelta a la legislación local que es vigente, que se está aplicando y en donde yo simplemente puedo considerar no es constitucional. Entonces, aquí viene la parte. Yo puedo hacer una violación, en este caso, es sustantiva, la puedo volver violatoria de la Constitución. Pongo otro ejemplo, antes ya de continuar con el tema del escrito. Si yo pongo esta naturaleza en materia procesal y me voy hasta la sentencia, el artículo 17 de la Constitución me establece que yo tengo que tomar en cuenta todo el material probatorio del juicio, Pruebas, solamente pruebas. Sin embargo, yo durante el procedimiento, después del desahogo de pruebas, objeté las mismas, de mi contrario. Y me doy cuenta que en la sentencia, tomaron en cuenta todas las pruebas, pero no tomaron en cuenta mi escrito de objeciones. No lo tomaron en cuenta. Entonces, les pregunto, ¿la sentencia es legal y constitucional o es legal e inconstitucional? Es Las dos legal cosas. e inconstitucional. Sí, las dos cosas. Sí es legal por una parte, pero es inconstitucional por la otra, porque si bien es cierto, como usted argumentó, tienen que tomar en cuenta, conforme al artículo 17 de la Constitución, que tomar en cuenta todas las pruebas, y las tomaron en cuenta, como usted lo mencionó, pero el escrito de objeción no se lo tomaron en cuenta. Entonces, sí es legal porque sí está siguiendo el procedimiento, pero es inconstitucional porque no tomaron en cuenta lo otro. Bueno, Ok, creo yo. perfecto. Las objeciones, ¿qué son? Son precisamente argumentos para desacreditar pruebas de la contraria. Entonces, si el juez tomó en cuenta las pruebas, pero no tomó en cuenta mi argumento en base a desacreditar la prueba de la contraria, ¿con qué principio me está fallando? Con el de completitud de las sentencias. ¿Sabes qué? Es completa, ¿no? A lo mejor, bueno, la sentencia, perdón, toma en cuenta las pruebas, se toma en base a la realidad procesal, en base a las actuaciones, pero está incompleta. Porque hay un escrito que no es prueba, pero sí debilita las probanzas de mi contraria. Y al debilitar o tener el objeto de debilitar las probanzas de la contraria, lo tuviste que haber analizado. Y a lo mejor en la sentencia me pudiste haber dicho, tú juez, ok, ¿estás en lo correcto o estás en lo incorrecto? Pero tuviste que haber analizado mi escrito de objeciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú me dictas sentencia y no los tomas en cuenta, eres omiso, ni siquiera lo mencionas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es procesal, pero es inconstitucional. Porque a pesar de que el código procesal me diga que solamente las pruebas tengo que tomar en cuenta, la Constitución me establece principios y dentro de esos principios es que se tome en cuenta no solo las pruebas, sino todo el material que en este caso se haya desahogado y obre dentro del expediente principal. Entonces, ya para cerrar el tema de la explicación, es precisamente lo que vamos a ocupar en el tema del amparo directo. Como podrán darse cuenta, aquí juegas con muchas figuras. No es nada más de decir, pues es que está en la ley. Si está en la ley, cúmpremelo. Ajá. Y si está, pero no está lo que tú quieres, ¿qué es lo que vas a hacer? No, pues ya, no puedo hacer nada. No, mentira. Para eso es para lo que nosotros nos entrenamos. Precisamente para ocupar argumentos que ni siquiera son supletorios, pero que de alguna manera van a inferir directamente en el caso concreto que estamos abordando. Ahora, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o pregunta en este sentido. Es entendible nada más que, pues sí, hay que tener mucha experiencia y ahora sí estar muy bien preparados para buscar simplemente un hilito por ahí salido y de ahí jalarse para poder ganar. Y entonces hay que jugar, usted dijo la otra vez, aún en contra de una ley podemos trabajar.
Exacto, no se trata de ver si está en la ley o no, de si es legal. Aquí lo únicamente, recuerden lo siguiente, el objeto del juicio de amparo, no sé si se acuerden del mapa que les hice en vivo cuando les establecí la primera, la segunda y la tercera instancia. ¿Sí se acuerdan de ese mapa? Sí, sí, sí. Sí, abogado. Recurso ordinario, primera y segunda instancia, y ya después nos vamos a la tercera instancia, que ya son las tribunales tribunales de alzada es la segunda instancia. ¿Es correcto? Sí. Ok, bien, ok. En ese mapa conceptual que yo les dibujé en vivo en aquella ocasión, tenemos primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Y dentro de estas tres instancias, yo les dije claramente, el juicio de amparo no es instancia. El juicio de amparo es un juicio extraordinario. Incluso, hasta les dije, la tercera instancia está definida en materia penal, en materia fiscal y en materia civil. Y les dije, ustedes en aquella clase me dijeron, ajá, entonces, ¿dónde está el juicio de amparo? El juicio de amparo es extraordinario, porque el juicio de amparo no revisa cuestiones sustantivas ni adjetivas, solamente revisa constitucionales. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no revisa sustantivas y adjetivas y solamente revisa constitucionales, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿No las va a tomar en cuenta? Sí las va a tomar en cuenta, pero depende de la redacción. Si tú generas que esa violación sustantiva o adjetiva se vuelva algún criterio constitucional en base a tu interpretación y en base a tu redacción, entra dentro del objeto de estudio, en este caso de la materia de amparo. Entonces, en ese mapita que yo les hice a ustedes, deben de perfectamente definir y deben de perfectamente tener cómo es que vamos a precisamente argumentar cuestiones sustantivas o adjetivas dentro de la materia constitucional. Es más, sobre este sentido, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente cuando uno revisa la Constitución, y es más, ¿se acuerdan cuando les establecí de eso también, de esta parte? ¿Se acuerdan cuando les dije cuáles eran las 7 clasificaciones de derechos que ahora protege la Constitución? Les dije, ya no solamente hablamos de garantías individuales, es más, hoy hablar solamente de eso es obsoleto, les expliqué. Existen 7 tipos de clasificaciones de derechos. ¿Sí se acuerdan de ese? Ese también se los expliqué mediante mapa. Sí, más o menos. Sí lo tenemos por ahí anotado, sí, lo recordamos. Okay. Sobre esta parte, ¿qué es lo que pasa? Si tú te percatas, la Constitución o los derechos de la Constitución ya no solamente están en los primeros 29 artículos. Eso es un criterio obsoleto, ¿no? Cuando antes veíamos, por antes del 2011, veíamos parte orgánica y parte dogmática, del 1 al 29 y del 30 al 136. Eso ya está en desuso. Hoy, con esa clasificación de derechos, prácticamente te das cuenta que existen derechos en toda la Constitución. Entonces, al existir derechos en toda la Constitución, ¿qué puedes proteger? Pues toda la Constitución. Ya no solamente te ciñes a los primeros 29 artículos, toda la Constitución la puedes proteger, y en base a esa protección es como vas a tener, en este caso, el argumento para violentar un acto de autoridad, que en este caso son sentencias, o vas a violentar alguna otra violación dentro del procedimiento que haya trascendido al resultado del fallo. Entonces, no por el hecho de que lo diga un juez, que ya te diga, no, pues sabes que ya perdiste porque no te doy la custodia, o ya perdiste porque te toca pagarle al acreedor en un procedimiento mercantil, quiere decir que ya perdiste. No, eso dice el juez ordinario. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional en el amparo directo. O si es que tienes apelación, veremos qué dice el Tribunal de Alzada. Pero no por el hecho de que pierdas una sentencia, quiere decir que el objeto está perdido. Puedes todavía darle la vuelta al asunto conforme vayas peleando en las diferentes instancias. Pero bueno, entonces, ¿puedo continuar ya con la redacción, chicos, de la demanda? Sí, muy bien. Sí, gracias. Sí, abogado, gracias. ¿Todo claro? Sí, está claro. Entonces, sobre esta parte, me voy al ejercicio que tenemos aquí. Aquí yo les decía, ¿a dónde lo vamos a dirigir? Va a cambiar la dirección, porque aquí sí vamos a dirigir directamente el escrito hacia los honorables magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito. Ya les mostré hace un momento en qué página ustedes pueden verificar cuántos tribunales existen y de qué naturaleza. En el caso de Tlaxcala, o ustedes chicos que están en Tlaxcala, como pudieron haberse dado cuenta, no hay por materia, simplemente son 2 colegiados de todo, ven de todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, simplemente le quites esto, ¿de acuerdo? Y quedaría así, honorables magistrados del Tribunal Colegiado en la ciudad de Tlaxcala, ¿de acuerdo? Ponemos en turno, porque recuerden que ahí en la página del Consejo de la Judicatura Federal hay 2, no sabemos cuál nos toque, ponemos en turno el que me toque, ya cuando sepa cuál me toca, bueno, ya voy a dirigir mi escrito al primero o al segundo.
pero eso ya lo sabré después. Cuando yo interpongo la demanda, simplemente la pongo para el tribunal colegiado en turno, me refiero al que me toque, ¿de acuerdo? Esta frase de en turno es al que me toque, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, ahorita que poníamos en el caso de Puebla el tema de la materia civil, si se pudieron observar, hay 3 tribunales colegiados en materia civil en Puebla, 3. 2 penales y 3 administrativos, y hay otros 2 en materia laboral, pero no están en Ciudad Judicial, están aquí por Bullerman Mansordam. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya nada más ahí dices en turno, porque ya sabes, lo estás dirigiendo a la materia, tribunal colegiado por materia, y ya el que te toque es el que vas a tener en este caso que estar dirimiendo tu controversia de esa naturaleza. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ocupar el escrito que hicimos la semana pasada, exactamente el escrito que hicimos la semana pasada. El proemio se queda igual, ese se queda igual, no le vamos a cambiar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Se queda igual, vamos a poner control V. En este caso, ponemos el nombre de la quejosa, por mi propio derecho, nombro por abogado, en términos amplios, conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado, a la secretaría, que tiene su número de registro, en juzgados federales, número tal. Y señalo domicilio para oír y recibir notificaciones, ubicado en número tal, y al pasante en derecho para que revise, tome fotografías y demás. Punto. El proemio se queda igual, no le cambiamos ni una coma. ¿De acuerdo? Después viene el segundo párrafo. Otra vez nos vamos a ir a la demanda de la semana pasada, que por medio del presente escrito, aquí sí va a cambiar. Porque aquí lo que va a cambiar es el fundamento. Porque mi fundamento en este caso es en base al amparo indirecto. ¿Por qué lo digo? Voy a irme. Recuerden que siempre empezamos de la ley más arriba a la ley inferior. Entonces tengo el artículo 103 y el artículo 107, que es el que regula el amparo en la materia constitucional. Pero aquí ya entro en un problema. El 107 al 169 habla de amparo indirecto, y mi asunto no es amparo indirecto. Ahora vayan a su ley de amparo. ¿De dónde a dónde abarca el amparo directo, chicos, dentro de la ley de amparo? ¿De qué artículo a qué artículo es la regulación del amparo directo? ¿De dónde a dónde abarca? Del 170 al 189. Ok, del 170 al 189. Ok, listo. Ya tengo mi procedimiento en materia de amparo. ¿De acuerdo? A partir de ese artículo a tal artículo es el tema del amparo directo. Ya en este caso, recuerden que la semana pasada veíamos el tema del derecho de petición y bueno, por eso pusimos algunos otros artículos. Aquí vamos a quitarnos esta situación y simplemente vamos a poner aquí de la ley de amparo, listo. Vamos a poner preciso las siguientes, ya para quitarme problemas, preciso las siguientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si comparto de manera igualitaria que la demanda de amparo indirecto, al menos los 3 o los 4 primeros pasos. En este caso vamos a poner nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, la autoridad responsable y el acto reclamado. Esos se quedan exactamente igual. Vamos a poner aquí, control V. En este caso tenemos nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, autoridad responsable, juzgando juez primero de lo familiar en la ciudad de Puebla, y el acto reclamado. Aquí el acto va a cambiar, porque la semana pasada hablamos de una violación por omisión, pero aquí recuerden, el amparo directo solamente va contra sentencias, aquí es determinado. Entonces aquí nos vamos a inventar una sentencia. Por ejemplo, la sentencia definitiva, aquí vamos a quitar del escrito, de fecha 2020, dentro del expediente 1/2019. ¿De acuerdo? Radicado, ¿no? Radicado en el juzgado de la autoridad responsable, ya para no repetir. ¿De acuerdo?
Esto, vamos a irme aquí, juzgado. Ok, listo. 4. Después, ¿qué sigue, chicos? De acuerdo al 175, coloquen el 175. ¿Qué más me pide como requisito la demanda de amparo directo? Menciona que el nombre y domicilio del quejoso y de quién se promueve su nombre, el nombre y domicilio, el acto reclamado. Dice, cuando se impugna la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada. Ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. Ok, en este caso se está refiriendo, cuando hablas, otra vez, cuando estamos hablando de esto, te está diciendo que la violación la tienes que hacer valer en los conceptos de violación. Pero bueno, ahí te establece estos. Tengo el acto reclamado. Después, ¿qué más me pide? ¿Qué otro requisito me pide? 5. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese detenido el conocimiento del mismo, pero ya la citó, ¿no, abogado? No, no le cité. ¿No Tengo es la del 20? No, el acto reclamado es la sentencia definitiva de esa fecha, pero es cosa Perfecto. muy distinta es cuando me la notificaron. Ahora, voy a hacer la Perfecto. explicación. ¿Por qué te pide el 175 que digas cuándo te notificaron la sentencia? ¿Cuándo te notificaron la sentencia? Porque recuerden que el término del amparo está en base al artículo 17 de la Constitución. Entonces, en base a esos términos, yo voy a interponer mi demanda de amparo. ¿A partir de cuándo corre mi término? A partir de que yo logro ser notificado por la autoridad responsable del acto reclamado. Entonces, en este caso, yo tengo que poner cuándo me notificaron mi sentencia para poder contar los 15 días que me otorga la ley de amparo y para que la autoridad sepa con exactitud si estás en tiempo de presentar o no estás en tiempo de presentar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso yo les digo, bueno, supongamos que hoy es mi último día, hoy 17 es mi último día, ¿de acuerdo? Si quitamos 15 días anteriores, recuerden que son hábiles, ¿cuándo me tuvieron que haber notificado? Supongamos que hoy es mi último día, hoy es mi día 15 para prácticamente entregar mi demanda de amparo. ¿Cuándo me tuvieron que haber notificado la sentencia del 20 de enero? Saquen su calendario ahí. O aquí lo sacamos si quieren. Vamos a contar días. Hoy, bueno. ¿El día 2 sería? No cuenta el, no cuenta sábados ni domingos. No cuentan sábados y domingos. Entonces, vamos perfecto. A contar. Supongamos que la tengo que entregar el día lunes 19. Entonces, ese es mi día 15. Mi día 14 es el 16, 14, 13, 12, 11, 10, regreso, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mi notificación me la tuvieron que haber hecho el día martes 29 de septiembre, para que se cumplan los 15 días, suponiendo que, en este caso, tendría yo que entregar el día 19 de octubre. Entonces, vamos a poner aquí, fecha de notificación del acto reclamado. Y vamos a poner 29 de septiembre de 2020. Ok, ya cumplí con ese requisito. ¿Qué más me pide el 175? Los preceptos que conforme a la fracción primera del artículo primero de esta ley contengan los derechos humanos cuya violación se reclame y los conceptos de violación. Ok, derechos humanos que yo considero se me violaron. Derechos humanos que yo considero que se me violaron. El ejemplo vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner esto. El mismo ejemplo que puse ahorita hace un ratito con el tema de los menores. Yo tengo una sentencia en donde vamos a poner aquí el nombre de un varón. Bueno, vamos a cambiar aquí. Es más, voy a poner mi nombre. Supongamos, ¿no? Lorenzo
Antonio Cajica Granillo. ¿De acuerdo? Y en el caso del tercer interesado, bueno, aquí va a ir mi nombre también. Y en el caso del tercer interesado, bueno, le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner el nombre de una mujer. Liliana, ¿me das tu nombre? Sánchez Flores, a sus órdenes. Sánchez Flores, ok, listo. Entonces, para ocupar este ejemplo, me voy a ir al sexto. El pleito aquí va a ser que me aplicaron a mí el criterio que dice que los menores de 7 años tienen que estar con la mamá. O sea, los hijos en la sentencia del 20 de enero dice que tienen que estar con la mamá, que en este caso va a ser Liliana, ¿de acuerdo? Y yo estoy inconforme con eso. Yo no estoy de acuerdo con que nuestros hijos se vayan con la mamá. Yo quiero que los hijos se vengan conmigo. Y estoy en total desacuerdo en que el juez ordinario me haya aplicado el artículo del Código Civil que dice que los menores de 7 años tienen que estar con la mamá. Entonces, en este caso, si esa va a ser la base de los conceptos de violación en la sentencia, ¿qué artículo me estarían violando o qué artículos me estarían violando a mí como papá? Pues habíamos mencionado que era el cuarto, ¿no? Constitucional. Ok, ¿solamente el cuarto? Bueno, habría que también el primero, porque Ok, igual 1, 4. ¿Qué otro? No, violados. 1, 4, ¿qué otro? ¿Qué otro me pudieron haber violado en esa sentencia en donde dicen que los menores tienen que estar con la mamá? Esto es el primero. Trata de recibir la educación del Estado, ¿no? Tercero, cuarto. Registrado. Principio de profesión. Podríamos también hablar sobre los tratados internacionales, igual ahí. Sí, también nada más tenemos que hacer señalamiento, ¿no? En este caso de tratados. Pero bueno, ¿de la Constitución solamente esos dos? Bueno, pues hasta ahorita sí, yo creo que había que leer más, pero sí listo. Es el primero y el cuarto. Ok, 1, 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, listo. Listo, para no tardarnos más tiempo. ¿De acuerdo? Ok, sobre esos me voy. Constitución, política, plática, ¿no? Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, listo. Y después ya me viene el punto 7. 7 punto y guión. Conceptos de violación. Ahora, aquí les voy a dar otra forma de redactar. Y miren, eso también ayuda en el momento de que tú redactas un ejercicio o una demanda de esta naturaleza. También te va a aplicar para el mismo criterio. Siempre que tú redactes conceptos de violación, algo que a mí me ayuda mucho, para no perderte en la idea, porque ya incluso en el ejercicio que hicimos la semana pasada, se dieron cuenta que es muy fácil perderte en la redacción. Entonces, para evitar esa pérdida de memoria sobre qué es lo que vas a argumentar en cada concepto de violación, yo lo que les recomiendo es que pongan títulos a los conceptos de violación. Por ejemplo, en este caso, Liliana, tú que manifiestaste el tema del artículo 4, ¿cómo titularías al concepto de violación? ¿Sobre qué es lo que vas a argumentar? ¿Qué derecho de la Constitución se te está violando? La igualdad entre el hombre y la mujer. Ok, entonces, ¿cómo vamos a titular este concepto de violación? Entonces, vamos a poner aquí, primer concepto de violación. Entonces ponemos punto y guión y a lo mejor le podemos poner ahí, falta al
principio de igualdad entre hombre y mujer. Punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si yo logro titular mi concepto de violación, a la hora de que yo redacte, va a ser más fácil enfocarme qué es lo que pretendo demostrar. Si yo pongo aquí, falta el principio de igualdad, ¿qué estoy diciendo? Pues que la autoridad en el momento de dictar sentencia no hizo caso del principio de igualdad, lo dejó al lado y me sentenció con perspectiva, ¿no? En este caso, perspectiva femenina. El niño tiene que estar con la mamá y no con el papá. Entonces, podremos ponerlo así. O bien, si no les gusta poner primer concepto de violación, a lo mejor podemos poner aquí, discriminación, ¿no? En el tema del hombre. Ya dependerá de ustedes cómo lo quieran hacer. Pero al final de cuentas, lo que se tiene que entender es cuál es el principio, en este caso, que tú vas a atacar. Por cuál, en este caso, tú vas a golpear el argumento de la sentencia que te está emitiendo el juez de origen. Entonces, ya tenemos nuestro título. Ahora, ¿cuál es el paso A, de acuerdo al criterio de jurisprudencia, para poder redactar mi concepto de violación? La autoridad responsable. ¿No? Vayan al criterio de jurisprudencia. ¿Cuál es lo primero que tengo que poner en el inciso A? Ahí te lo dice. Señalamiento de la norma de la Carta Magna. Ok, señalamiento de la norma de la Carta Magna. En este caso, ¿dónde está el principio de igualdad en la Constitución? En el artículo 4 constitucional. Ok, entonces voy a irme aquí a la Constitución. Constitución. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver que lo abra. Listo, aquí ya tengo la Constitución, le doy clic. Entonces vamos a poner aquí 2, 3, 4. Listo. Artículo 4, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Punto. Lo copio y lo pego. No me sirve. A lo mejor el artículo 4 dice más cosas, pero en este caso no me va a servir. ¿De acuerdo? Simplemente quiero ese. Entonces, ¿qué es lo que pongo? Pongo control V y tengo que señalar en este caso cuál es la ley en la cual me voy a regir. Entonces, vamos a poner aquí Constitución Federal, ¿no? Listo. Ya tengo mi primer paso de acuerdo a mi jurisprudencia. ¿Cuál es el segundo paso? La invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada. Ok. En este caso, ¿cuál es el artículo con el cual me sentenciaron? O bien, ¿qué es lo que hizo la autoridad al momento de dictar sentencia? Entonces, aquí a lo mejor podemos poner, en este caso, el juez ordinario dictó sentencia aplicando un criterio del Código Civil que resulta inconstitucional, puesto que el artículo 635, ¿no? Fracción tercera, establece que los menores de 7 años deben estar forzosamente en el núcleo materno, lo cual genera que la autoridad responsable me haya dictado una sentencia parcial e incompleta y violatoria de derechos humanos y constitucionales. Punto. Listo, ya tengo aquí. Vamos, ponemos el tema de los acentos. Ok, ya tengo mi punto número 2. Ahora, yo tengo que demostrar en el punto número 3
¿Por qué lo que hizo la autoridad responsable resulta ser completamente contrario a lo que se establece en el artículo constitucional? Y ahora vamos a esto, chicos. ¿Cómo redactarían el inciso C del concepto de violación? La demostración entre la contradicción entre el A y el B. ¿Cómo empezarían ese argumento? Se trata aquí de demostrar la inconstitucionalidad, ¿no? Exacto. Podría ser que, considerando que la Constitución es la supremacía, bueno, que en jerarquía está por encima de todas las demás, ¿sí? No sé, ya me perdí. A ver, considerando que sí. Vas bien, la idea ya te la entendí, Ernesto. Tú lo que quieres decir es que aplicando lo que vimos al principio del curso, que tiene que ver, te estás refiriendo al control constitucional, ¿cierto? Sí, pero también hay alguien, ¿cómo se llama? El pro hominis, que dice que podemos aplicar lo que más me convenga. Ok, bueno, entonces aquí lo único que te pediría es que definas qué vamos a aplicar. ¿Control constitucional, control pro hominem o vamos a combinar los dos en un argumento? Se puede hacer también, ¿eh? Había que tomar de todo. Entre más argumentado esté, es mejor. Ok, ¿con cuál empezamos? Pues con la Constitución. Ok, entonces, en este esquema constitucional vamos a aplicar primero la jerarquía de Kelsen. Entonces podemos argumentar lo siguiente, de acuerdo al criterio que tú me estás diciendo, Ernesto. ¿De acuerdo? En el derecho mexicano, el artículo 133 de la Constitución establece la jerarquía constitucional. ¿Qué está sonando aquí? No sé qué es lo que esté sonando. El derecho mexicano, el artículo 133, establece la jerarquía constitucional. Ok, coma, la cual establece que la Carta Magna es la máxima norma dentro del sistema jurídico mexicano. Punto y aparte. Por consecuencia, la autoridad responsable, antes de revisar la legislación local, tuvo que revisar la legislación federal. Ok, ya está la primera parte. Es decir, aquí ya viene el argumento que tú estás estableciendo. ¿A eso te referías, cierto, Ernesto? Sí, a la supremacía, sí. Ok, entonces, venimos en el tema de la supremacía. Antes de revisar la legislación local, primero tuviste que haber revisado la federal. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. En ese sentido, la Constitución resulta clara en establecer el principio de igualdad de géneros, coma, para hombre y mujer. Punto y aparte. Situación que no hizo, coma, no observó, coma, no realizó el juez de origen. Punto. Ahora, aquí viene algo importante, chicos, sobre esta parte, y era lo que yo les decía, antes de que continúe y ahorita en las correcciones de las palabras que les faltan acento. Algo importante, chicos. Vean, esto quiero planteárselos desde ahorita. La antigua teoría, vuelvo a repetir, la antigua teoría nos dice que tenemos que ser respetuosas al dirigirnos ante una autoridad. Entonces, antiguamente, lo que hacíamos en los escritos cuando redactábamos era decir, su señoría, honorables magistrados, tenga usted presente. O sea, prácticamente era una bola de elogios a los dictadores de justicia. Eso es lo que se hacía antes. Y es lo que normalmente se estila a la hora de enseñar, por ejemplo, en materias de redacción jurídica y todo ese tipo de materias, ¿no?
en base al dogma, al dogmatismo jurídico. Los nuevos libros de redacción jurídica no te hablan de esta formalidad o excesiva formalidad que teníamos con anterioridad. Los nuevos libros de redacción jurídica te dicen, háblales de tú y diles qué es lo que quieres y pretendes. Entonces, no vamos a perder el tiempo en las redacciones en mandar elogios a las autoridades. Su señoría, primera instancia, no, rápido, el juez de primera instancia, él, háblale de tú tal cual. No va a pasar absolutamente y no va a pasar absolutamente nada y no le vas a faltar al respeto a la autoridad. Esto se los digo porque de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? A veces en los escritos, a verdad, cuando a veces uno lee los escritos, es hasta aburrido estar leyendo su señoría, majestad, bueno, casi no le ponen un podium ahí a la autoridad responsable porque no se puede. Eso se estilaba antes, hoy los nuevos escritos ya no son así. Hoy tú le puedes decir el juez, ¿no? Por ejemplo, ya no dices su señoría, ¿no? Ya no, ya el juez, tal, la responsable, ya lo aplicas como si fuera un artículo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el tribunal, en este caso, que te va a resolver del conflicto, no se va a fijar en cómo te diriges a él. Lo único que le interesa para poderte resolver, en este caso, es el argumento que lleves dentro de la demanda de amparo. Entonces, ya no pierdas tiempo en estar elogiando a la autoridad, honorable, ya magistrados, punto, se acabó. Ya no es necesario estar teniendo esa excesiva formalidad. Lo único que al final eso no te lo califican. Lo que te van a calificar es precisamente en concreto cómo vas a insertar la violación, en este caso, entre lo que es el acto de autoridad con la norma que a ti te protege. Y es precisamente a lo que se refería Ernesto en este momento. Dice, bueno, podemos ocupar las dos. Puedo ocupar una interpretación, porque eso también es una interpretación pro hominem, o puedo ocupar una interpretación de control constitucional. Pero si aplico la de control constitucional, voy sobre la jerarquía, ok, y puedo golpear el argumento. Pero después de eso, y para que quede todavía más claro, me puedo ir a lo mejor a la cuestión que tiene que ver con tratados internacionales y aplico lo más beneficioso en base a derechos humanos, en la interpretación pro hominem. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú argumentas, empiezas siempre por lo más básico a lo más complejo. Y lo más básico te va a poner, en este caso, la base para poder redactar lo más complejo. Entonces, si tú estableces la jerarquía de Kelsen perfectamente bien establecida entre mayor jerarquía y menor jerarquía entre las leyes, y cómo tuvo que haber resuelto la autoridad, a la hora de que tú entres en el concepto pro hominem o en la interpretación pro hominem, ¿qué es lo que va a pasar? Va a resultar más fácil la redacción. Y al final, recuerda, todos los textos los puedes acompañar de jurisprudencia, si es que llegas a ocupar alguna. Y les había dicho en la clase pasada, si tú ocupas una jurisprudencia, no nada más la copies y la pegues, ¿no? Sino explícame por qué la estás ocupando y por qué te ayuda a tu caso concreto. Y en base a eso es básicamente conforme vas a romper el tema del argumento de la autoridad responsable. Así es como rompes el tema de los argumentos y demuestras las inconstitucionalidades de la autoridad responsable. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo Ernesto, bueno, yo aplico la más fácil, ¿no? Situación que no hizo, no cerró, no realizó el juez de origen, ¿no? No le puse que ahí que era un burro al juez, porque de plano a lo mejor ya eso es una falta de respeto, pero sí lo evidenció, no hay problema en ese sentido, porque al final de cuentas lo que yo quiero decirle a la autoridad de amparo es, fíjate el actuar de la responsable, no hizo esto, no lo observó. Por el contrario, yo le dije hace un momento, me aplica la justicia de manera parcial, no es imparcial. ¿Y por qué digo parcial? Porque solamente vio el objeto de los derechos de la mujer. Y yo como hombre no tengo derechos. Si al final de cuentas también son mis hijos. No sufro el proceso de procreación, pero tengo la patria potestad. Y sobre la patria potestad también me toca velar sobre los intereses y derechos de mi menor. Y ese concepto de patria potestad precisamente me entra en la cuestión de la igualdad entre géneros. Y es ahí donde yo voy a argumentar el tema de la igualdad. Entonces, en base a esto, situación que no hizo, no observó, no realizó el juez de origen, no le pongo ahí otro adjetivo porque no puedo ponerlo a lo mejor algo antisonante, pero prácticamente, ¿qué le estoy diciendo? Fíjate, no sabe hacer su chamba. Y tan no la sabe hacer que por eso vengo contigo, para que te percates, juez de amparo, para que te des cuenta, juez de amparo, lo mal y equívocamente de los criterios que están tomando para sentenciar los asuntos de primera instancia. Y yo te pido, ¿no? A ti, ciudadano juez federal, que me protejas mis derechos en base a la Constitución y en base a tu superior jerarquía con el juez ordinario.
Eso es básicamente el argumento. Ahora, bueno, ya tengo aquí la base, no lo voy a terminar porque eso se van a llevar de tarea, igual que la semana pasada. La semana pasada hicieron el concepto de violación de la demanda de amparo directo. Ahorita lo van a hacer en amparo directo. Quiero que me generen este argumento de concepto de violación. Ahora, sobre este sentido, ya me dio la pauta, en este caso Ernesto. Ernesto ya me está diciendo, ok, ya tengo la primera, golpea el argumento con base constitucional y el segundo golpea el argumento con base pro hominem. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el caso de pro hominem, tú mismo, Ernesto, ¿cómo entrarías al argumento en base a los derechos humanos? O los demás, por ejemplo, aquí Víctor Hugo, que ya tienes micrófono, ¿cómo entrarías al argumento en base a la interpretación pro hominem? O Hilario o Liliana, ¿cómo entrarían al argumento? Ya tenemos el argumento constitucional. Obviamente no lo desarrollé aquí, pero ustedes lo pueden desarrollar, ya tienen el esquema. ¿Cómo entrarían o cómo empezarían a argumentar en la interpretación pro hominem? En defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, como ahorita las organizaciones de derechos humanos dicen que en la igualdad entre las mujeres y los hombres, pues creo que, o sea, sería lo que están hablando que también los hombres tienen derecho de alguna manera, cuando las condiciones son posibles, de tener a los hijos, porque les dan las condiciones necesarias para su buen desarrollo. Entonces, al no otorgarnos ese derecho, de alguna manera sería muy violatorio, sin agredir a los derechos de la mujer, en cuanto todos somos iguales. Sería okay. Esa introducción. Muy bien, Víctor Hugo, lo dijiste perfectamente. El hecho de que yo manifieste que también tengo derechos sobre el menor, por ser hombre, no quiere decir que está atentando contra los derechos de la mujer. O sea, en base a lo que dice Víctor Hugo, es precisamente lo que vamos a atacar en el argumento pro hominem. Es decir, derechos humanos, me dice que somos iguales en derechos, a lo mejor en cuestión física no, pero en derechos sí somos iguales. Entonces, al estar en esta igualdad, no implica que al pelear yo un derecho voy a menoscabar el derecho de una mujer, no. Aquí lo que va a pasar es que va a existir un conflicto entre lo que argumenta la mujer en base a sus derechos y lo que argumento yo en base a mis derechos. Y al final, la justicia se trata de eso. La justicia se trata, en este caso, de resolver a favor o en contra de una de las partes, porque aquí no hay empates, aquí o ganas o pierdes, aquí no hay empates. Y por lo tanto, ¿eso quién lo decidirá? Eso no lo decide ni ella como mujer, ni lo decido yo como varón, lo decide el Tribunal Constitucional o un juez en este caso. Ya perdí mi primera sentencia, pero no es la primera que voy a perder. Puedo perder a lo mejor la apelación también y en el amparo lo saco. O es más, puedo perder el amparo y me voy al recurso de revisión y en el recurso de revisión saco el tema de la sentencia. No creas que por el hecho de perder una sentencia ya tienes tu asunto perdido, ¿no? Puedes voltear la hoja en otro procedimiento posterior. Pero bueno, vuelvo a repetir, la tarea es igual que la semana pasada. La semana pasada ustedes redactaron el concepto de violación en el amparo indirecto. Ahorita quiero que me redacten en amparo directo el concepto de violación y les voy a pedir aquí en este caso, van a ser dos conceptos de violación, uno por el derecho de igualdad y el otro por el de discriminación. Eso va a ser el segundo, discriminación. Y de cada uno quiero al menos cuartilla y media de concepto de violación. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Liliana? Sí, abogado. Ok, entonces son tres hojas de argumentación en dos conceptos de violación que tienen que desarrollar para la próxima semana. ¿Está claro? Sí, un favor, abogado. Yo quise visualizar nuevamente porque por ahí no alcancé a escribir algunas cosas de la clase pasada. Sí. Entonces, te la subo ahorita, Liliana, ¿de acuerdo? Porfa, no sea malito. Y ok, listo. si me das el favor. Listo. A mí me falta un pedazo del texto de ahorita. Ahorita termina la sesión y la subo. A las 2 de la tarde estoy subiendo las dos sesiones, ¿de acuerdo? Gracias, Nick, muy amable, gracias. Gracias, abogado. Excelente día a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga, cuídense. Gracias, gracias. Profe. Hola, profe.